Estimados y estimadas alumnas, reciban mis cordiales saludos. Según lo acordado, vamos a hacer hoy una clase introductoria de Hegel para luego, en mi clase ya sincrónica, discutir la relación de la concepción hegeliana de la ética con la moralidad kantiana que hemos venido viendo hasta hoy día. El gran Hegel vive entre 1770 y 1831. Fíjense ustedes qué interesante el dato de entrada que podemos ver, que es que Hegel es testigo presencial del famoso hecho histórico de la Revolución Francesa. Hegel tiene exactamente 19 años cuando se da este momento de ruptura en la historia de la humanidad, cuando se cuestionan hasta entonces las tradiciones absolutamente indiscutibles como son el feudalismo, el régimen feudal, el poder de la monarquía, el poder de lo religioso, de toda tradición. Hegel asiste entonces como joven a una ruptura muy importante del momento histórico en Europa. Dice la leyenda que plantó junto con sus amigos el poeta Hölderlin y el filósofo Schelling el árbol de la libertad, un árbol de la libertad en honor a la Revolución Francesa. Porque para Hegel, para ese joven Hegel, la Revolución Francesa significa la realización de la libertad. Libertad, tomemos nota de este concepto, va a ser muy importante en la concepción hegeliana y que ya viene, recuerdan ustedes, en Kant dado como autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? Aquí la libertad va a tomar un sentido distinto que vamos a tratar de introducir hoy día y luego conversar con calma. Para Hegel, para este joven Hegel, la Revolución Francesa está instaurando un mundo realmente humano en el que coinciden la razón y la libertad. Y para él un poco es la realización moderna de aquello que él apreciaba mucho en la polis griega y la democracia. Sabemos bien que Hegel es considerado de algún modo como el primer neoaristotélico moderno, entonces es muy importante, incluso desde el inicio de su pensamiento, cómo aparece la racionalidad, y estoy usando este concepto muy deliberadamente, la racionalidad del modo de vida, del ethos griego, de la polis griega, como inspirando lo que él considera un momento de ruptura fundamental en la historia de la humanidad, la Revolución Francesa, eso más el principio de la libertad. Esto va a ser muy importante porque va a dar cuenta mucho de la pretensión del sistema hegeliano, porque acá asistimos a una pretensión de sistema, de saber, y lo dice en el prólogo a la fenomenología del espíritu, que es una obra de un Hegel todavía más o menos joven. Dice que lo leo, ¿sí? Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber, para llegar a ser saber real, he ahí lo que yo me propongo. Fíjense ustedes nada menos lo que se propone, es decir, la filosofía deja de ser, en su proyecto de sistema, dejará de ser amor a la sabiduría o al saber o a la ciencia y será la presentación de la ciencia misma, o lo que Hegel llamará el sistema de la ciencia, cuyo esbozo muy formal les he enviado en un PPT totalmente formal, ¿verdad? Bueno, ese joven Hegel que saluda el advenimiento de la libertad y la razón con la Revolución Francesa, el fin de un mundo tradicional y feudal, asiste también en vivo a los excesos de esa revolución, ¿correcto? Asiste a Napoleón, asiste al terror, asiste a la restauración y se da cuenta, asume que la historia misma viene marcada por movimientos de contradicción, de negación, de lucha, que es inherente al quehacer humano en la historia generar sus propios movimientos contradictorios. Entonces, no es que la restauración napoleónica o el terror
consecuencia de la Revolución Francesa viniera de otro planeta o de otra humanidad, sino que surge de la propia dinámica interna de esa revolución, ¿correcto? Este movimiento es el que Hegel considerará el movimiento dialéctico, es decir, todo momento genera su propia contradicción, todo elemento, todo momento, toda situación genera lo que Hegel llamará su negación determinada. Él habla en muchos textos del penoso trabajo de lo negativo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que para Hegel, esta pretensión de dar cuenta racional de todo, porque vamos a ver que en el sistema efectivamente Hegel pretende dar cuenta racional de todo en conceptos, dar cuenta racional implica entender a la razón como dialéctica, como una razón que incorpora el trabajo de lo negativo y la contradicción, no para anular lo anterior, vamos a ver algunos ejemplos, sino para recoger en un tercer momento como mediación de la tensión entre los dos anteriores. Entonces, dicho en jerga que se ha mal usado mucho tiempo, que se ha banalizado, digamos, Hegel asume que la razón comprende dialécticamente la historia y que cada momento afirmativo, digamos, una tesis A, genera desde dentro de sí mismo su propia negación, que sería la antítesis, ¿sí? Que es no A, pero que es B, es otro momento, y de la confrontación entre esos dos momentos, esos dos conceptos, surge uno tercero, que es la síntesis de los dos anteriores. Entonces, la razón de Hegel es el que anuncia que ya no será amor a la sabiduría, sino a la sabiduría misma, a la ciencia misma, asume que el despliegue de la razón es un despliegue dialéctico, entonces da cuenta de los conceptos, de la historia, de todo, porque el sistema hegeliano, como veremos, pretende abarcarlo todo, es el despliegue de una razón dialéctica. Por eso dice Hegel en el prefacio de la filosofía del derecho que ustedes tienen, una de sus frases más importantes, y es un texto posterior donde él da cuenta de su trabajo para sus lectores, dice Hegel, quiero ponerlo en orden, todo lo que es real es racional, todo lo que es real es racional, todo lo que es racional es real. Es real. Esta frase ya de un Hegel maduro implica efectivamente que dar cuenta racional de lo que es realmente dar cuenta de todo. Por eso dice Hegel también en ese texto, la filosofía es su tiempo captado en conceptos, ¿sí? La filosofía es una época captada en pensamientos, captada en conceptos. Y de ese aprenderlo todo en conceptos precisamente eso es lo que se propone el sistema hegeliano. Aprenderlo todo o la totalidad no significa, sin embargo, ponerse en una dinámica de un sujeto frente a un objeto, sustancia, ¿no es cierto?, del cual se va a dar cuenta, como da cuenta la teoría del conocimiento, sea esta racionalista a lo Descartes o empirista a lo Locke o Hume, ¿no es cierto? Precisamente lo que Hegel quiere hacer, y esta es otra de sus grandes afirmaciones, hay que concebir la sustancia como sujeto, ¿no? Lo que es como proceso de su propio llegar a ser lo que es. Entonces hay una afirmación muy interesante que hace Hegel, que dice, esta totalidad que se busca aprender, este todo es lo verdadero, esta totalidad es lo absoluto, concepto fundamental también en la filosofía hegeliana, y este todo, esta totalidad que es lo verdadero,
que es su proceso de llegar a ser lo que es al mismo tiempo, dice Hegel, es sujeto. Vamos a ver en su discusión con la eticidad, con la ética, aristotélica y la moralidad kantiana, cómo esta idea de que la sustancia sea sujeto es tan importante, porque es entender que lo que es llega a ser, ¿sí? No hay algo dado, consumado, sino que lo que es ha llegado a ser lo que es en un proceso histórico, en un devenir que puede ser racionalmente captado. Por eso entonces lo que Hegel nos propone es la idea de que la totalidad no es, sino que deviene. La totalidad, lo absoluto, es el sujeto de su propio desarrollo. Y este desarrollo, decíamos, es comprendido por una razón que aprehende dialécticamente. Y dice Hegel en la enciclopedia, que es otro compendio sistemático que él hace en su propia obra, que la dialéctica es la propia naturaleza del pensamiento. Entonces tenemos acá un esfuerzo enorme, por eso muchos autores, intérpretes, consideran a Hegel como el punto culminante de la modernidad, en la medida en que lleva el idealismo alemán a su máxima expresión, y es a decir de Habermas, es el primer filósofo que hace de la modernidad un problema. Y es interesante porque hace de la modernidad un problema, pero al mismo tiempo reconoce él, de manera fundamental, lo nuevo que trae esta modernidad. Tiene una historia de la filosofía, Hegel tiene una obra muy vasta. En la historia de la filosofía, cuando llega a la época de Descartes, saluda y dice con Descartes, es decir, con el pensamiento que se afirma, como el sujeto que se declara fundamento absoluto e indiscutible de la verdad, estoy citando a Descartes, Hegel dice, aquí ya estamos como el navegante que sale a descubrir el mundo, estamos en el lugar de la subjetividad y podemos gritar como el navegante, tierra, hemos llegado a donde queríamos llegar. Entonces la modernidad, Hegel se reconoce un moderno, reconoce de la modernidad aportar nociones como sujeto, como autonomía y como libertad, ¿correcto? Pero sin embargo va a proponer un concepto alternativo en términos éticos de esta modernidad, no para rechazar uno en función del otro, sino para precisamente encontrar un tercer momento, dialécticamente, una síntesis de los anteriores que recoja los elementos positivos, establezca una mediación entre ambos. Entonces no es Aristóteles o Kant, sino, en el caso de Hegel, una propuesta, un tercer momento, una síntesis, como decía, que abarca los dos anteriores en un modo distinto y superior, ¿no? Esta idea entonces de dar cuenta dialéctica de todo realmente es la pretensión hegeliana que lleva a esta modernidad a una de sus máximas expresiones. Mucho del pensamiento postmoderno es anti-hegeliano. Como decía un filósofo francés, no se puede pensar con Hegel o contra Hegel, pero no se puede pensar sin Hegel, porque es realmente un punto culminante. A muchos los desespera, a muchos los irrita, es sin embargo realmente el filósofo que pretende dar cuenta sistemática de todo lo existente, y eso no es poca cosa, ¿no es cierto? La naturaleza del pensamiento mismo, entonces decíamos, es dialéctica, y eso lo vamos a ver a lo largo del despliegue de su sistema, pero muchos modelos, muchos ejemplos podemos poner de esta naturaleza dialéctica de los conceptos. Por ejemplo, hemos visto el caso de una Atenas, ¿no es cierto?, una Atenas democrática, que encuentra a su gran crítico, Sócrates, a su gran cuestionador, pero Sócrates surge de Atenas, ojo, otra vez, no es que así como el terror no cae de Marte sobre la Revolución Francesa, Sócrates es crítico de Atenas, es, digamos, una negación determinada de Atenas que dará un tercer lugar que para muchos es
la decadencia de todo el mundo griego y, por ejemplo, el nacimiento de Roma, del Imperio Romano, que termina bebiendo mucho de la cultura griega, por ejemplo, ¿no? Otro caso, claro, tienen la afirmación, tienen la negación determinada de algún aspecto. Sócrates es el gran cuestionador de Atenas, que además termina matando a Sócrates, y de esta tensión surge una nueva manera de hacer filosofía, que puede ser Platón, o una nueva civilización, que puede ser Roma, ¿no es cierto? La misma estructura dialéctica que en Hegel se aplica a todo el devenir, podemos entenderlo, por ejemplo, en el caso del cristianismo, como Dios, Dios omnipotente, Dios del cual diría los neo-hegelianos posteriormente, Dios creador para el creyente, Dios aquel ser, aquel predicado, diría Feuerbach, y vamos a ver un poquito esto de los neo-hegelianos más adelante. Dios como la suma de predicados de perfección que no podemos predicar de nosotros los seres humanos porque somos finitos, pecadores, etc. Dios, suma perfección, es el creador del hombre, del ser humano, para no usar el hombre como universalidad masculina, que es lo otro de Dios, ¿no es cierto? Si Dios es perfecto, es buenísimo, omnipotente, eterno, el hombre es finito, parcial, mortal, etc., ¿no? Esta es esto que es lo otro de Dios, sin embargo, surge de Dios, ¿correcto? ¿Y cuál es la posible mediación en la religión cristiana, en todo caso, ¿no? Entre el Dios y su negación, que sin embargo es creada por él? Por eso el concepto de negación determinada es muy importante, ¿no? No es total, lo totalmente otro, sino es que surge de ello mismo, pero que al mismo tiempo lo niega en aspectos determinados. La mediación sería, en la religión cristiana, la figura de Cristo, que es Dios y hombre, pero es Cristo, ¿no? Es un tercer momento que surge del conflicto de los anteriores para plantearse una nueva realidad, un nuevo concepto. Entonces, cuando decimos que lo real es racional y lo racional es real, decimos realmente que en Hegel hay una pretensión de dar cuenta racional de todo, ¿sí? Y por eso es que cuando se habla del sistema, se habla realmente de una pretensión de una racionalidad sistemática, o sea, es un sistema que pretende efectivamente dar cuenta de toda la realidad, y vamos a ver qué es toda la realidad. Pero lo importante ahora es tomar en cuenta que aprehenderlo todo, captar su tiempo en conceptos, concebir la sustancia como sujeto, es dialéctico, es decir, es marcado por ese momento de la negatividad, y el tercer momento que es la mediación del enfrentamiento entre los dos anteriores, es el famoso movimiento de la Aufhebung, la superación de esta tensión, de esta contradicción, de esta negación determinada, en un tercer momento que recoge y lleva a una unidad superior los dos anteriores, ¿no? Quisiera leerles un pasaje de la lógica de Hegel, la lógica grande, donde hay el despliegue del concepto, la idea, etc., donde Hegel describe esta naturaleza dialéctica de su manera de entenderlo todo, y dice: la única manera de lograr el progreso científico, y cuya sencillísima inteligencia merece nuestra esencial preocupación, es el reconocimiento de la proposición lógica, que afirma que lo negativo es a la vez positivo, o que lo contradictorio no se resuelve en un cero, en una nada abstracta, sino solo esencialmente en la negación de su contenido particular. Es decir, que tal negación no es cualquier negación, sino la negación de aquella cosa determinada, que se resuelve, y por eso es una negación determinada. Por consiguiente, en el resultado está contenido esencialmente aquello de lo cual resulta.
al mismo tiempo que la resultante, es decir, la negación, es una negación determinada, tiene un contenido. Es un nuevo concepto, pero un concepto superior, más rico que el precedente, porque se ha enriquecido con la negación de dicho concepto precedente, o sea, con su contrario, y en consecuencia lo contiene, pero contiene algo más que él, y es la unidad de sí mismo y su contrario, ¿no? Ese es el núcleo de la idea dialéctica del método, si se quiere, pero que no es externo, ¿cierto? No es que esté buscando el método matemático para aplicar como un sujeto a un mundo de objetos, sino que es el propio despliegue de la razón, incorpora el movimiento de la negatividad. Hay mucha discusión sobre esto, lo vamos a ver seguramente en clase, porque claro, si todo tiene lugar en este movimiento marcado por lo negativo en la historia, en el saber, o en la ética, o en la filosofía, hay quienes piensan que esto puede ser riesgoso, porque si yo miro de acá para atrás y asumo el poder de lo negativo, entonces todo cabe, todo puede tener lugar. Pero en fin, esas son discusiones que podemos tener luego. Perdón. Entonces, esa es la pretensión hegeliana de esta racionalidad dialéctica, esa razón dialéctica que pretende dar cuenta de todo, y en esta totalidad, como está indicado en ese esquema que le mandé, cuando decimos todo, realmente es todo, y ahí está la enciclopedia de las ciencias filosóficas, porque este sistema abarca la naturaleza, ¿correcto? El espíritu, concepto clave para nosotros, y la lógica. Filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu y la lógica, que es el pensamiento, el plano del puro concepto. Ese es el sistema hegeliano, que será como totalidad, digamos, el despliegue, ya dicho en jerga hegeliana, de la idea que se pone como naturaleza, lo que es en sí ese reino de la objetividad que no se sabe, asimismo que no se piensa, que no es conciencia de sí, el espíritu, que es lo humano, ¿sí? Y la lógica, que es el reino de la idea, el puro despliegue de sí mismo, la idea en y para sí. Acá hablamos del espíritu como la idea para sí, o sea, como conciencia, ¿de acuerdo? Que es el ser humano. Entonces, este es el concepto de espíritu, es donde nosotros vamos a concentrarnos, porque es precisamente, de algún modo, lo que la filosofía hegeliana quiere recuperar, por decirlo de algún modo, de los contrastes del pensamiento moderno, de un racionalismo, dice Hegel, dice Heine, también en esos famosos textos irónicos, Heine, el poeta contemporáneo de Marx, que al racionalismo se le perdió el cuerpo, el empirismo se le perdió el alma, ¿no? Entonces Hegel lo que quiere es, si ustedes, a ver, si lo decimos así, es recuperar la dimensión del espíritu humano, no como sujeto autónomo solamente, ¿de acuerdo? Ni solamente como teoría del conocimiento empírica que niega la historicidad del hombre, sino que el espíritu, la filosofía del espíritu hegeliana quiere retomar la vida humana, la vitalidad humana, nuestro actuar entre y con otros, esta voluntad que actúa, que crea modos de vivir, que crea cultura, esa libertad que al actuar genera cultura, instituciones, lazos, vínculos. Ese espíritu, eso humano en toda su complejidad, es lo que la filosofía de Hegel quiere en este terreno recuperar. Por supuesto que tiene una filosofía de la naturaleza y tiene una ciencia de la lógica impresionante, pero nosotros nos vamos a concentrar en esto que, desde el punto de vista de la ética,
que es lo que nosotros estamos trabajando, es la reivindicación del espíritu, en ese sentido amplio, y vamos a verlo en detalle con el concepto hegeliano de eticidad, cómo se trata de recuperar precisamente esta tensión entre una libertad autónoma en Kant que no se realiza en instituciones, tradiciones, en condiciones históricas, sino que se entiende como motivación, recuerdan, como pura intención. Lo que importa no es ni el acto ni sus consecuencias, sino la motivación del sujeto racional en su autonomía, ¿de acuerdo? Y de la ética aristotélica, justamente Hegel quiere recuperar, por eso no es oponer, ¿no es cierto?, es recuperar el ethos, la costumbre, el vivir juntos, un vivir juntos que se da en entramados institucionales, ¿de acuerdo? En vínculos, en normas, en instituciones, en derecho. Entonces es encontrar la racionalidad en el propio quehacer histórico de los seres humanos, a toda esta vitalidad, a toda esta libertad que actúa y que genera vínculos, lazos, cultura, instituciones. Hegel lo llama el mundo del espíritu, ¿de acuerdo? Entonces la eticidad está allí. Hegel, lo vamos a ver, no me va a entrar a la pizarra todo el sistema, por eso se los mandé en resumen en un PPT, pero el espíritu hegeliano, tiene otra vez tres. No hay nada en Hegel que no sea triádico, ¿sí? Porque cada momento, cada concepto genera su contradicción determinada, su negación determinada, y la mediación entre ambos genera un tercero, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso exactamente igual del espíritu hegeliano, encontramos una tríada que ya se las he señalado, que es la tríada del espíritu subjetivo, ¿sí?, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Absoluto. Y la eticidad hegeliana, el famoso nuevo concepto que Hegel propone para resolver esta tensión entre la autonomía y la libertad kantiana y el ethos vivido aristotélico, va a ubicarse aquí. Entonces nosotros vamos a entrar a trabajar la concepción de la ética hegeliana, que es una propuesta muy interesante precisamente porque recoge los dos grandes modelos previos, recoge el romanticismo, el intento de recuperar el espíritu humano, la vitalidad humana, la creatividad humana y su siempre estar dentro de contextos históricos particulares. No hay una vida de la subjetividad autónoma fuera de la historia. Eso es un poco lo que Hegel quiere decir con espíritu objetivo, que es precisamente la acción humana, la libertad humana que actúa, ¿sí?, creando un mundo objetivo, no por oposición al sujeto, sino que se hace historia, que crea la historia a través de su acción. Entonces vamos a concentrarnos aquí en el espíritu objetivo, en el cual los seres humanos actúan y hacen historia y viven en contextos históricos siempre. Entonces no es, insisto, crear el concepto de eticidad para oponerlo a Kant, sino es justamente buscar una mediación en la ética entre el ethos aristotélico, la comunidad, que hace decir Aristóteles que la vida
de la forma superior de la vida ética es la política, ¿correcto? Cuando en Kant la moralidad es la autonomía del sujeto racional, que no tiene nada que ver con la legalidad, que es otro plano, digamos, de la vida en común en un Estado, que por supuesto Kant también sabe, pero no es esencial a la moralidad. Como sabemos, la moralidad reside en esta autonomía racional de una voluntad libre que se da a sí misma. Leyes universales, ¿correcto? O la ley universal del deber. Precisamente Hegel, a través del concepto de eticidad, palabra que no existía, que viene de Sitten, de costumbre, es el Sittlichkeit, eticidad, por eso se distingue de ética, quiere precisamente resolver esta tensión y poder juntar los logros de una modernidad en términos de la afirmación de un sujeto autónomo y que se autofundamenta, ¿no? De Descartes en adelante, que da cuenta de sí, y el plano de la vida común, el plano de formas de vida que tienen su propia racionalidad, ¿correcto? Que se dan en un contexto histórico y que por lo tanto implican una racionalidad en la historia, una condición histórica que el pensamiento de Hegel, en esta su mirada dialéctica de venir de todo, el hacerse de todo, de hacer de la sustancia sujeto, quiere plantearnos para el tema que nos ocupa, que es el de la ética. Espero que esto haya resultado más o menos claro. Podemos aclarar todo lo que ustedes crean conveniente y luego entrar a discutir la crítica de Hegel a la moralidad kantiana y su propia propuesta en el famoso concepto de eticidad que veremos más adelante. Muchas gracias por su atención.